Bienvenido a la actividad final. En este pondremos en práctica todo lo que hemos aprendido durante el capítulo 2. Analicemos el ejercicio número 1, donde tendremos que identificar en primer lugar cuál es la población, en segundo lugar cuál es la muestra y en tercer lugar la variable de interés, que esto es lo que el investigador está interesado en analizar. Y una vez que identifiquemos esa variable de interés, la relacionaremos según su tipo de variable o su tipo de dato. En específico, si estamos hablando de un dato nominal, un dato ordinal, un dato discreto o un dato continuo. Leamos el problema. El problema dice así: el director de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación está interesado en averiguar si los estudiantes con alto coeficiente de inteligencia son los que tienen los mejores rendimientos académicos. Encarga el estudio a un equipo de investigadores, los cuales deciden seleccionar una muestra aleatoria de alumnos para aplicar un test que les permita determinar el coeficiente de inteligencia de los estudiantes para que sean relacionados con el rendimiento académico. El rendimiento académico es observado a través de las notas en los cursos de matemática, lenguaje y educación cívica. Bueno, como habrán notado, lo que se desea analizar aquí es si los estudiantes con alto coeficiente de inteligencia son los que tienen el rendimiento académico más alto. Y ello se va a relacionar con los cursos que hayan tomado de matemáticas, de lenguaje y educación cívica. Por lo tanto, podríamos concluir erróneamente que la población solo son los estudiantes con alto coeficiente de inteligencia, solo que tomemos un punto de referencia, que se quiere analizar si los estudiantes con alto coeficiente de inteligencia son los que tienen un rendimiento más alto, por lo que se necesita realizar una comparación entre los estudiantes que tienen un alto coeficiente de inteligencia y los estudiantes que no la tienen. Por lo tanto, la población completa de esta actividad, vamos a ponerle población, sería los estudiantes de la unidad académica de ciencias de la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante porque aquí en este apartado ya estamos tomando en cuenta tanto los estudiantes que no se encuentran en el alto coeficiente de inteligencia, tanto los que sí se encuentran con un alto coeficiente de inteligencia. Después se aplica el test y ya se hace un muestreo por estratificación, donde se ponen de una parte los estudiantes con alto coeficiente y de otra parte los estudiantes con bajo coeficiente de inteligencia. Y bueno, una vez que ya se hizo la estratificación, ya podemos determinar cuál sería la muestra. En este caso no me está diciendo el tamaño de la muestra. Si el texto me lo estuviera agregando, entonces diríamos una cantidad específica de tamaño de muestra. Pero si leemos detenidamente el texto, me está diciendo que la muestra es una muestra aleatoria de alumnos. Por lo tanto, la muestra la pondríamos así: muestra aleatoria de alumnos. Y ya no es necesario colocar que son estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, porque recordemos que la muestra es un subconjunto de mi población. Y posteriormente, la variable de interés, que es lo que el investigador desea analizar, variable de interés, agregaríamos que es el rendimiento académico, ya que queremos analizar si los estudiantes que se encuentran en un alto coeficiente de inteligencia son los que tienen el mayor rendimiento. Por lo tanto, la variable de interés sería rendimiento. Y posteriormente, ya como último, su clasificación, el rendimiento, pues se clasifica con bajo, medio, alto. Alguien puede decir, el rendimiento se clasifica en números. Sí, más bien, esa es su calificación que va obteniendo cada uno de los estudiantes.
pero así no se mide el rendimiento. El rendimiento se mide como bajo, medio o alto. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí que su clasificación, recordemos que me está generando palabras, por lo tanto es una variable cualitativa, entonces le podemos agregar aquí que es cualitativa, y su respectiva clasificación, recordemos que la cualitativa se subdivide en nominal y ordinal, puede ser alguna de ellas dos, pero preguntémonos, o hay que hacernos la pregunta, ¿rendimiento tiene orden? Y la respuesta es sí, porque es bajo, medio o alto, va de menos a más, por lo tanto sería una variable cualitativa ordinal. Siguiente actividad. Coca-Cola Company tiene 366,000 accionistas y efectúa una encuesta mediante la selección aleatoria de 30 accionistas de cada una de las 50 entidades de Estados Unidos. Se registra el número de acciones de cada accionista de la muestra. Ahora, contestemos cada uno de los incisos que aparece en esta actividad. Inciso A. ¿Los valores obtenidos son discretos o continuos? Para ello, revisemos cuáles son esos valores que se desea analizar en esta actividad. Bueno, lo que se desea analizar en esta actividad son el número de acciones de cada accionista de la muestra. Y como se quiere saber cuántas acciones hay para cada accionista, se tiene que contar con números enteros. 1 acción, 2 acciones, 3, 4, etc. Por lo tanto, al ser números enteros y al ser números, es una variable cuantitativa. Y al ser números enteros, por lo tanto, es una variable discreta. Inciso C. ¿Qué tipo de muestreo, ya sea aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado, por conglomerados, se usa? Bueno, recordemos que primero tenemos que analizar si se hace de manera probabilística o no probabilística. Me refiero a que si es al azar o es un tipo de muestreo que es conveniente para la población o más bien para el investigador. En este caso, al seleccionar 30 accionistas de cada una de las entidades y al mencionar que dice que es una selección aleatoria, por lo tanto estamos haciendo uso de un muestreo probabilístico, por lo que el muestreo por conveniencias quedaría anulado. Ahora solo me quedaría el muestreo aleatorio, el sistemático, el estratificado o por conglomerados. Vayamos quitando algunos casos. Vayamos a verificar. ¿Vamos a hacer algunos grupos o no vamos a hacer grupos? Como me está diciendo que se van a seleccionar 30 accionistas de cada una de las 50 entidades, tenemos que grupos que pertenecen a cada una de las entidades. Por lo tanto, quitaríamos el muestreo aleatorio y el muestreo sistemático, ya que los únicos que me generan grupos son los estratificados y los conglomerados. Ahora analicemos si de cada uno de los grupos se van a seleccionar algunos miembros de cada grupo. Y si nos damos cuenta, dice que 30 accionistas van a ser seleccionadas de las 50 entidades. Por lo tanto, tendríamos que eliminar el muestreo por conglomerados, ya que el muestreo por conglomerados me dice que genero grupos y después se hace una selección aleatoria de cada grupo. Y en el muestreo estratificado se seleccionan miembros de cada grupo. Y eso es lo que está pasando en este caso. Por lo tanto, en el inciso C, me quedaría que es un tipo de muestreo estratificado. Inciso D. Si se calcula el número promedio, ya sea la media de acciones, el resultado es un estadístico o un parámetro. Para ello, recordemos la definición de lo que es un estadístico y de lo que es un parámetro.
Un estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra, mientras que un parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Y si nos damos cuenta, al querer calcular la media de estos valores de esta actividad, estaríamos calculando la media de 30 accionistas de cada uno de las 50 entidades de Estados Unidos, por lo que no se estaría tomando en cuenta a todos los accionistas que se encuentran en las 50 entidades, por lo que es un subconjunto de cada uno de los accionistas de cada entidad. Por lo tanto, es una muestra. Y al ser una muestra, entonces estaríamos hablando de un estadístico. Inciso E. Si usted fuera el ejecutivo en jefe de Coca-Cola Company, ¿qué característica del conjunto de datos consideraría usted que es extremadamente importante? Aquí un factor importante es que pueda haber que haya accionistas que no tengan valores muy grandes dentro de sus acciones, y hay accionistas que sí tengan valores muy grandes, por lo que creo yo que lo más importante para este tipo de actividades, si yo fuera el ejecutivo de Coca-Cola Company, sería que los valores grandes serían los más representativos. Vamos a ponerlo así. Porque representan a los accionistas que podrían adquirir el control de la compañía. Y por último, analicemos el último caso, que dice así: ¿qué es lo que está incorrecto al evaluar la opinión de los accionistas enviando un cuestionario por correo, que estos podrían llenar y regresar por el mismo medio? Bueno, si se hace de esta manera, si el ejecutivo de Coca-Cola Company envía cartas a cada uno de los accionistas y espera que cada uno de los accionistas le regresen esta carta, estaríamos cometiendo el error de la muestra de respuestas voluntarias, y en este caso las respuestas serían sesgadas. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta F sería: la muestra sería una muestra de respuestas voluntarias. La cual podría estar sesgada. ¿Esto por qué? Porque tal vez las personas que se encuentran con acciones más bajas serían las personas que contestarían dichas cartas, lo que nos dejaría en una incógnita al saber cuáles son los accionistas que tienen mayores acciones bajo la compañía. Siguiente actividad. Un especialista en nutrición está interesado en comparar la efectividad de dos dietas en la reducción de peso en señoras de más de 40 años de edad del nivel socioeconómico B, ellos residentes en Chilpancingo.
Para tal efecto, toma una muestra de 20 señoras a quien administra la dieta A y otra muestra de 40 señoras a las que les administra la dieta B. Bueno, aquí vamos a analizar 3 cosas. La primera, ¿cuál es la población? La población para este caso, inclusive colocamos población, serían señoras de más de 40 años de edad del nivel socioeconómico B residentes en Chilpancingo. Es importante que coloquemos toda esa frase, señoras de más de 40 años. Si solamente colocamos eso, señoras de más de 40 años, estamos dejando muy abierto. O sea, podríamos estar hablando de que no importaría el nivel socioeconómico. O sea, tal vez estaríamos hablando de una persona que se encuentra en bajos recursos o altos recursos. Entonces, por eso es importante que añadamos o que colocamos que se trata de personas, y sobre todo señoras, del nivel socioeconómico B. Pero de igual manera, si lo dejamos así, estaríamos hablando de personas de toda la República Mexicana y no estaríamos acotando cada una de los miembros de mi población. Por lo tanto, diríamos que son residentes de Chilpancingo. Siguiente, me está hablando acerca de la muestra. Y la muestra, recordemos que es un subconjunto de mi población. ¿Y cuántos miembros van a formar parte de mi muestra? Si nos damos cuenta, dice que serían 20 señoras a quienes se les administra la dieta A y 40 señoras a las que se les va a administrar la dieta B. Por lo tanto, serían 60 señoras. Ya no es necesario colocar todo que se encuentran dentro del nivel socioeconómico B, que son residentes de Chilpancingo, porque ya sabemos que la muestra es un subconjunto de mi población. Por lo tanto, lo dejaríamos de esa manera. Y por último, busquemos cuál es la variable de interés. Recordemos que la variable de interés es lo que el investigador desea analizar. En este caso, lo que el investigador desea analizar es saber si la dieta A o la dieta B tiene buen efecto, porque lo que se desea analizar es la efectividad. Entonces, coloquemos la efectividad. Y la efectividad se mide con bajo, medio o alto. Por lo tanto, su clasificación, al ser palabras, sería cualitativa. Y como si tiene un orden, sería de tipo ordinal. Siguiente actividad. Usted planea realizar un experimento para probar la eficacia del Slipsy, un nuevo fármaco que se supone reducirá el efecto del insomnio. Usted usará una muestra de sujetos que han sido tratados con el fármaco y otras muestras de sujetos a los que se les dio un placebo. Para esta actividad no voy a colocar las respuestas, pero sí vamos a ir analizando cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso del inciso A, dice así: ¿qué es el estudio a ciegas y cómo se utilizaría en este experimento? En primer lugar, ¿qué es el estudio a ciegas? Un estudio a ciegas es una técnica en la que el sujeto o los sujetos que se van a analizar no saben si van a ser analizados bajo el tratamiento adecuado o bajo el efecto placebo. ¿Y cómo utilizaríamos este diseño, que es el estudio a ciegas, en este experimento? Bueno, pues esto lo diseñaríamos de tal manera que los sujetos no sepan si están utilizando el Slipsy o un placebo. Y también diseñarlo para que aquellos que observan y evalúan a los sujetos tampoco sepan cuáles están utilizando el Slipsy y cuál es un efecto placebo. Inciso B. ¿Por qué es importante el uso del estudio a ciegas en este experimento? El estudio a ciegas
ayudará a distinguir entre la eficacia del SLEEP-C y el efecto placebo, en el que los sujetos y los evaluadores tienden a creer que las mejorías se deben únicamente al tratamiento que se está aplicando. Inciso C. ¿Qué es un diseño completamente aleatorio? Bueno, un diseño completamente aleatorio es en la que los sujetos se asignan a diferentes grupos por medio de un proceso de selección aleatoria. Inciso D. ¿Qué es un diseño rigurosamente controlado? En este caso, los sujetos se asignan con mucho cuidado a los diferentes grupos, de manera que estos sean similares en los aspectos importantes. Por ejemplo, si en el grupo A existe, o en el grupo donde se les está aplicando el efecto placebo, existe una persona que tenga sobrepeso, que fuma, que toma mucho alcohol y que además es muy sedentaria, en el grupo en el que también se les está haciendo el tratamiento del SLEEP-C, tiene que haber una persona con las mismas condiciones. Y así ir revisando cuáles son las condiciones de cada paciente en cada grupo e irlos colocando en cada caso. Inciso E. ¿Qué es la réplica y por qué es importante? La réplica se utiliza cuando el experimento se repite. Esto es importante tener una muestra de sujetos que sea lo suficientemente grande para poder ver la verdadera naturaleza de cualquier efecto. También es importante no confundirse por la conducta errática de muestras que son demasiado pequeñas.